¿Has tenido una novia mexicana? Nunca había comido chocolate con pimienta. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de México? Gente, y no se olviden de suscribirse a este canal, que este canal te necesita. Y ahora, continuemos con el video. Buen día, gente, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Historia y Viaje. Un episodio que seguramente muchos ustedes están esperando porque me lo han pedido mucho en sus comentarios, no sabes. Me han pedido muchísimo en sus comentarios, así que tenemos acá a Roberto Viajero. Por fin, Roberto. Eso, por bien. fin, después de mucho tiempo. ¿Sabes? Hace muchos meses ya la gente me dice, busca a tu paisano, busca a tu paisano. No me vas a sentir mal porque la vez pasada deberíamos habernos juntados y fue error mío que no, al final Sí. ha coincidido justo en las fiestas patrias nacionales. Sí. Que como se celebran aquí, no se celebran en otro lugar. Entonces eso detuvo un Sí, poquito. es diferente, pero este video tenía que salir hace 2 semanas, pero como dice, por la culpa de Roberto está saliendo ahora. Así que... Por la culpa de Roberto y por la culpa de las fiestas de la independencia mexicanas. Muy importante, muy importante. Gente, le queremos comentar que bueno, estamos probando algo que bueno, para nosotros es un poquito exótico. Bueno, para ti es exótico, Roberto, es cacao con pimienta y chile. Entonces, para mí es un poquito exótico, la verdad que me ha gustado. Está bueno. Nunca había comido chocolate con pimienta. Sí, Ni es algo chocolate que... con picante. Pues está bueno. Sí, es algo que hacen acá. He probado en el Yucatán, es la segunda vez que pruebo acá, pero bueno, ahora con dulce, porque probé sin dulce. En México son mucho más atrevidos que nosotros en los sabores, inclusive. Porque ya que nosotros somos bastante atrevidos, ellos son más atrevidos. Mucho más todavía, ¿no? Bueno, gente, el día de hoy vamos a hacer un video. Voy a hacerle algunas preguntas a Roberto. Acá tengo unos papelitos. Tengo 10 preguntas, entonces vamos a comentar un poquito sobre nuestras impresiones de este país, que la verdad que a mí me ha cogido bastante, imagino que a ti también te ha gustado. Yo he venido a México hace muchísimo tiempo. Yo he trabajado para Aeroméxico en el Perú. He vivido durante 10 años trabajando en barco de crucero con muchísimos compañeros mexicanos, así que yo me siento un poquito mexicano también. Oye, a mí la verdad que me ha cogido mucho esta vez, me gusta mucho este país y todavía quiero descubrirlo más. Falta el norte todavía. El norte. No conozco nada del norte, así que espero que próximamente. Bueno, es un país muy grande, no creo que lo pueda conocer todo. Este es un país grande. Vamos a hacer el intento. Bueno, Roberto, acá tengo algunas preguntas, vas a sacarlas y entonces yo las leo y vamos hagando nuestras... Sí. No, si no, no veo nada. Que no vea. Agarra una pregunta. Listo, a ver, te leo la pregunta. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de México? Lo que más me gusta de México, históricamente, o sea, casi siempre en mi vida, y eso no es por un tema de youtuber ni por ese tema, ¿no? Mucho antes, es la unión de México, ¿no? Si México es como es ahorita México en todos los aspectos, es porque, a diferencia de otros países, como tú comprenderás, son bastante más unidos históricamente, ¿no? Eso es lo que siempre más me ha llamado la atención, básicamente. Y lo que menos me gustó, no te lo voy a decir. Ok. Bueno, lo que a mí también más me gusta, creo que acá la gente es demasiado amable. O sea, he sentido una... Pero la amabilidad nunca no es malo que sea... No, lo que más me gusta. Ya. No, pero demasiado, es claro, los jóvenes ahora usan mucho la palabra demasiado. No, porque demasiado es como que too much. No, me parece muy pero muy bueno, amable. lo positivo, claro. Me parece muy amable la gente. En cada lugar que he ido, como que me ha extendido la mano y todo, la verdad. O sea, como tú no estás diciendo qué es lo que no te gusta, bueno, tampoco lo voy a decir. No lo decimos. No lo digo. No hay que decirlo. ¿Para qué? Vamos con otra. Probablemente lo que menos nos gusta es lo mismo que no nos gusta de nuestro país, Latinoamérica, porque en ese sentido es como que parecido, ¿no? Probablemente. Sí, probablemente. ¿Alguno más? Otra vez. ¿Qué opinas de la infraestructura de México? Qué pregunta. Y mira lo que pasa por ahí, un auto alucinante. Acaba de pasar un auto alucinante, pero que parece un wow. Estamos en una zona fresa. Yo siempre he sabido que México es un gran país y que es, ¿no? Digamos, no solamente en tamaño, sino en influencia en el mundo entero y todo ese tema, ¿no? Pero el momento que yo me quedo así como que wow, mandíbula caída totalmente, es yo viajando en bus por el estado de Campeche, que es un estado remoto, un estado que no mucha gente sabe dónde queda. Sí, ¿sabes lo que me sorprendió a mí de Campeche? Es que respetan mucho al peatón. No sé si te has dado cuenta de eso. Porque, o sea, yo puedo estar como que a 2 metros antes de cruzar la pista y ya me está viendo y se quedó ahí el carro. Y me como que decía pasar y digo, wow. Es el lugar
de todo México, bueno, en Perú creo que respeta muy poco al peatón también, pero es o sea, bueno, de lo poco que conozco en México, conozco el sur, pasa el sur y vivo acá, pero es que el lugar que más respeta al peatón en Campeche. Sí, no me había dado esa cuenta. Pero fue en las carreteras de Campeche, yéndome yo hacia Chetumal, si no me equivoco, que es la capital de Quintana Roo, sí, Quintana Roo, de Quintana Roo. Y la infraestructura, y yo dije, ahí en un momento pensé, no dije, mira, si estamos en un lugar lejano de la capital, en un lugar totalmente extremo por su naturaleza, por su geografía, por su naturaleza, hay estas carreteras, wow, ¿cómo será pues Monterrey, Guadalajara, Mexicali, qué sé yo, ¿no? Ahí fue cuando dije, mira, la infraestructura. Y por supuesto, día a día, estando acá en Ciudad de México, veo pues, ¿no? el metro, el transporte. De hecho, ahora he venido para esta entrevista utilizando por primera vez el Metrobús, ¿no? Entonces, nunca habías usado, eso me sorprendió. Creo que lo usé una vez me sorprendió cuando me escribiste, pero nunca usó Metrobús. Digo, no, o sea, en Lima no, es por Metropolitano. No, nunca he usado Metrobús aquí en México. Ah, ok, no, ok. Es más, tú me dijiste el Metrobús, pero el Metrobús no es una sola línea, hay 4 líneas. Ah, sí. Claro, sí, pero tú me dijiste, vente en Metrobús, y yo dije, pero ¿qué hago? Es como, vente en metro ya, pero ¿qué línea? ¿Qué dónde? Tuve que hacerme averiguación. Pero evidentemente era natural que tenía que ser así, porque tú tampoco conoces. Claro. A mí lo que más me impresionó desde el primer momento que yo llegué a México, bueno, Ciudad de México, primero llegué acá, desde arriba, desde el avión, o sea, lo veía tan grande, y luego cuando pasé por Ciudad de México, o sea, está muy desarrollado en infraestructura. Luego fui a Santa Fe, no sé si has ido. Sí, parece, no sé, parece que se ve en Nueva York. Houston. Sí, Houston. Nueva York, no, Houston. No, pues sí. Y sí se parece. No conozco Houston no he ido. Bueno, como Houston. Más, o sea, más lo que conozco. Nueva York es otra cosa, sí. Pero Houston sí. Pero sí, me quedé muy impresionado en todos los rascacielos, en toda la infraestructura y bueno, y en el transporte. Imagina todas las líneas que hay como que para llegar acá al metro y todo eso, me quedé, o sea, wow. Y es como creo de Latinoamérica, como que los que están más desarrollados. Claro, creo que a mi parecer. En infraestructura, sin lugar. Yo Brasil no conozco tanto. Pero yo no sé si Brasil está en Latinoamérica. No sé si Brasil está en Latinoamérica, porque ellos como que están más de espalda a nosotros. No, yo estaba en Río y no es tanto como aquí, no es tanto, está más casi como Perú, en serio, más como Carillas. Bueno, Roberto, sigamos con otra pregunta. Dale. No sé para qué me tapo los ojos si no se ve nada, no hay que ver. A ver. Ok, listo. ¿Te han confundido con un mexicano? ¿Alguna vez? Sí, claro. Muchísimo, en barco de crucero, muchísimo. Y en los barcos de crucero paraba con puro mexicano. Claro que sí, varias veces me han confundido con mexicano. Me han confundido con mexicano por personas, por ejemplo, que no hablan español y que creen que todos hablamos el mismo español en Latinoamérica. Entonces, sí. Mexicano no, yo soy peruano. Pues, no, es que le pasa a todo. Bueno, cuando estaba en Estados Unidos, siempre me llamo mexicano. Claro. Y cuando estaba en Europa también mexicano. O sea, realmente siento que Norteamérica y Europa piensa que de México para abajo todos somos iguales. Bueno, es lo mismo que pensamos muchos latinoamericanos de África. Bueno, lo que pensamos peruanos de Asia. Va por ahí la misma vaina. Pero tú ya aprendiste a diferenciar entre un chino, japonés y coreano. Yo ya aprendí. Más o menos. Sí. Yo aprendí. Yo llegué a ir a Corea y ya ahí aprendí a la fuerza. Claro. Los coreanos huelen a ajo. Es lo que esa es una de las formas que yo digo. No sé. Mira, yo intenté una vez. Come mucho ajo. Yo intenté una vez enamorar a una coreana y no me hacían caso. Solamente las coreanas como que así, los europeos nada más. No me hizo caso, claro. Me quedé con una canadiense, no me hizo caso la coreana. Pero escúchame, nosotros como peruanos tenemos un mucho mejor ojo para identificar, al menos entre japoneses y chinos, que el resto de Latinoamérica. Porque nosotros tenemos población china y japonesa. ¿Tú alguna vez has estudiado en un colegio con un chino, imagino? La mitad de mi salón eran japoneses. ¿Que estabas en la Edo? Que la Edo, gente, por el contexto, es un colegio japonés en Perú. Yo estudié primaria en el colegio San Antonio de Padua y la mitad de mi salón eran japoneses y habían 2 o 3 chinos. Yo sí identificaba a los japoneses de los chinos totalmente. No, sí, ahora yo también me siento, sí los puedo identificar, pero si cada vez que me he estado, bueno, en Europa o quizás en Estados Unidos, mexicano, y alguna vez me han gritado, todavía me acuerdo en París alguna vez, ¡Viva México! Pero con su acento, ¿no? ¡Viva México! Algo así. Ok. Salud por eso, que viva México. Viva México. A ver, otra preguntita. Otra preguntita, vamos a ver. Dale. A ver. ¿Has pensado vivir en México?
Yo yo no soy conservador, pero tengo que hacerle caso a mi apellido. Mi apellido es viajero. ¿Ya? Entonces yo no tengo planes de vivir en ninguna parte del mundo, sino en el planeta Tierra. Ah, ok, buena pregunta. Así que buena pregunta. que volvería a México, mira, como dicen en Chile, todas estas veces volveré a México a diferentes partes. De hecho, Claro. ya tengo un viaje planificado para hacer lo mismo que estoy haciendo acá, con menos tiempo, en Puerto Vallarta. Ah. Pero volveré sí, pero vivir no puedo. Va en contra de mi naturaleza. A mí me gustaría como base en México, o sea, también tengo ese espíritu nómade, No. pero o sea, me gustaría estar como base en México y moverme por otros No, lados. una excelente base. pero Porque llegar aquí acá a la estás prácticamente en o sea, para un lado tienes Europa, Sí. para otro lado tienes Asia, Y no tienes sé si- Estados Unidos al lado, que hay Claro. más barato para cualquier parte del mundo. Claro, especialmente eso, porque o sea, desde Perú, gente, los Vamos boletos más son lejos, muy estamos, caros, claro. todo el Perú, o sea, si quieres ir a Europa, mínimo $1,000, es carísimo, todo, pero sí, me gustaría como mi centro de operaciones. sí, Para acá tú en México. conocer el Caribe lo tienes al lado. Sí. Estados Unidos, Canadá, ni qué decirte. Europa es mucho más barato. Asia tiene vuelos directos de... Cuando yo llegué al aeropuerto de México, justo aterrizaba un avión de All Nippon Airways, una línea aérea japonesa. Tienen Ah. vuelos por todas partes. Sí, Mucho más barato. por ese aspecto a mí me gustaría que acá se Claro el que centro sí. de operaciones. Dale, Roberto, Otro dale más. una más. Que continúen más, que vengan más. Que venga, que Está venga. entretenidísimo. ¿Puedes pronunciar algunas palabras aborígenes mexicanas? Uy, qué malo. Yo tengo un problema, porque, o sea, yo antes de venir a México, Oaxaca, yo le decía Oaxaca. 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 Por ejemplo, hasta ahorita nunca puedo pronunciar bien Tenochtitlán. Tenochtitlan. Tú sí, ¿ya ves? Ya aprendí. Ya. Yo la palabra que cometí hacia el comienzo era Cuauhtémoc, decía yo. ¿Y cómo es? ¿No es Cuauhtémoc? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Y eso nos pasa por no leer, Porque No, es que la lo que pasa escritura es ya que- está en castellano. No, lo que pasa es que, o sea, sus X, o sea, nosotros Claro, lo ya, empleamos claro, como claro, S. claro. como En el caso S. del tuyo la X está bien, pero Claro. Cuauhtémoc, yo no sé Claro. por qué decía Cuauhtémoc. O sea, Cuauhtémoc decía, y es Cuauhtémoc. Y algo, Roberto, que me parece muy interesante acá es que han guardado muchas avenidas, muchos lugares con sus nombres claro, aborígenes claro. que no pasa en Perú. Claro, En claro. Perú no hemos guardado, o sea, tenemos el quechua, pero no hemos guardado eso. No hay tantos lugares como acá. Quizás sí haya, pero no tanto. Pero como- eso yo no sé si, bueno, probablemente dices eso por Lima, ¿no? Claro, pero acuérdate que Lima no fue una ciudad, o sea, sí había una ciudad, sí había una población menor, prehispánica, la población era en el Claro. Cusco. Aquí no, aquí es diferente. Aquí sí en México, Tenochtitlan es el imperio, la capital del imperio azteca. Claro, pero no es solamente acá, Tenochtitlan. también lo vi en Yucatán, o sea, en Ah, ya, en nombres otras partes. mayas y nombres Claro, mayas claro. también allá. Bueno, Yucatán es parte maya, Sí. pues, ¿no? En el Perú, en Cusco, donde hay muchas calles, avenidas y nombres con nombre quechua, porque es la zona quechua, Claro, claro, ¿no? claro. Lima no es una zona quechua. Pero, o sea, sí, quizás en Cusco sí, pero luego si te vas a Piura, si te vas a otras partes del Perú, como que ya se ha perdido eso. Y acá Es que no siento había, muy, pues, muy en presente. En Piura no existía. Pero acá, bueno, de lo que conozco, he ido a Oaxaca, San Cristóbal, Bueno. a todos los lugares que he ido, siempre hay calles con esos nombres Sí, que sí, no sí. puedo pronunciar. A mí lo que nunca. me gusta de este tema es que, por ejemplo, aquí en México hay muchos nombres que usan los dos, tanto el hispano como el local, ¿no? En ese momento no se me ocurre ninguno, pero es, por ejemplo, Tenochtitlan, La Laguna, ¿no? Entonces es como que mezclan la parte castellana y la parte, purépecha o azteca o Pero por eso está mixteca bien, o- porque un extranjero ya relaciona, porque Claro, ¿qué claro. es nunca puedo pronunciar. Nezahualcóyotl, hay un nombre No, así tú sí, larguísimo. yo no, A mí, para mí es para complicado mí es terrible, pronunciarlo. porque para mí me costó más aprender inglés, puta madre. Así que yo para los idiomas es bien difícil, ¿no? Lamentablemente Para mí también es muy complicado, la verdad, que sí, pronunciar las palabras aborígenes. A veces cuando tengo que ir a una calle, o a veces cuando hacemos un directo, me dice, ven a... Sí, no, ahorita no puedo pronunciarlo, pero la gente se ríe yo porque, ya es que no conozco, me enredo, sí, es Pero complicado. ya te va a tocar cuando sigas viajando, cuando vayas a Japón, cuando Ah. vayas a China, ahí vas a ver, esto va a ser más fácil. Ahí te va a tocar, ya te va a tocar. Dale, sigue. Muy bien, sigamos. Otra preguntilla. A ver. Porque ahí inclusive es otra escritura también, es otra hueva. Y tienes que estar mirando en tu celular, en tu Google Maps, esta mierda cosa horrible. Horrible. ¿Qué es lo que hay en México que te gustaría que exista en Perú? Qué buena pregunta, qué bonita pregunta. Pulparindo. Mentira. ¿Qué es pulparindo?
¿Alguien sabe qué es pulparindo? De paso, suscríbanse. Pulparindo es un dulce nacional. ¿Qué es lo que me gustaría que haya? Mira tú, nunca se me había ocurrido eso. Pero yo creo que definitivamente debería empezar por la unión, por un lado, eso es importante, que es probablemente lo más difícil. En Perú nos unimos para el fútbol, lo único que nos digo. Perú no es un país unido, lamentablemente. Y así mágicamente, como por hacer así a los Samantha que aparezca y la infraestructura que tienen acá. Yo también pienso lo mismo, especialmente para el transporte, o sea, todas las líneas están tan conectadas que Pero qué mal es el transporte en nosotros. No saben, el transporte en Perú, o sea, acá tú pones en Google Maps quiero ir a tal lado y te sale la opción de transporte. En Perú, no. En Perú tienes que preguntarle a la señora que vende. Y no lo hay. Dónde parar bueno, ahora ya menos, pero antes paraban en cualquier lugar las combis, pero sí. Algo que me gustaría que estuviera en Perú, que hay acá en México, es la conectividad de transporte. El chile verde también. Ah, el chile verde. ¿Probaste? Ah, bueno, sí, me imagino que probaste el chile en nogado. Uy, claro. Riquísimo, lo he probado. Nogada. En nogada. Buenísimo. Hasta eso pronuncio mal. ¿No te parece una especie de... Es una como mezcla un panetón, de sabor, una cosa como panetón? Yo lo entendí un poquito como el panetón, ¿no? ¿Panetón? Porque tiene frutas, claro, tiene pasas, frutas confitadas, nuez. Como el panetón. Yo cuando lo comí dije, esto es una especie de como comer panetón así, pero carito, bueno. Carito. Pero sí, valió la pena comerlo. Es un plato de temporada, o sea, es una cosa especial que haces en tu vida, no es una cosa del diario. Muy rico. No, sí, a mí también me gusta. Da, Roberto, saca una más. A ver, muy bien, otra más. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con México en tu vida? Mi primer acercamiento con México en mi vida. Ajá. Primera vez que te dice que México probablemente fue cuando yo era filatélico. Yo cuando era niño coleccionaba estampillas, era filatélico. Probablemente tiene que haber sido ahí. ¿Qué? ¿Sobre un equipo mexicano? No, porque estampillas. ¿Sabes lo que son las estampillas? Es que en mi época ya por no eso, yo lo sé, por eso te digo. No, o sea, sí sé, pero no sé para qué. A ver, ¿qué son estampillas? Esas cositas chiquitas que tienes, así como figuritas, ¿no? Pero ¿Ya? ¿Para qué sirven? Por ejemplo, ¿Para qué servían? ¿Para el correo? Claro, Sí, para el correo. Vale. Qué bueno. Pero yo no usaba eso ya, yo no usaba. No, pero no existe, ya pues ya no existe. Ahora hay esto. Sí, no tanto esto, porque igual se sigue mandando correo, pero antes era pues frecuente, claro, ¿no? Claro. Era digamos, el costo que tú pagabas para que te enviaran una carta o un paquete. Y los gobiernos de diferentes países aprovecharon inteligentemente para promocionar su política, su cultura, sus tradiciones y todo el tema, ¿no? Entonces, yo parece que en mi genética siempre he querido conocer del mundo, viajar y ver países. Entonces, yo creo que la primera vez tiene que haber sido qué pena. Bueno, yo cuando escucho esos ruidos digo, estamos en Nueva York. Serenazgo, correcto. No, pero estamos en Nueva York porque es una ciudad con movimiento, claro, pues, claro. ¿no? Y yo creo que ese debe haber sido, pero en realidad más oficialmente mi primer contacto con México, ya digamos más profundo, constante, fue mi segundo trabajo que tuve en mi vida, oficial y en lo que yo quería, en lo que yo me gustaba, que fue trabajar en Aeroméxico, en Lima. Yo trabajé primero en la oficina de Aeroméxico y después trabajé en el aeropuerto, o sea, hice los dos trabajos, de oficina, reservaciones, y visitaba las agencias de viaje porque yo era el representante de ventas de Aeroméxico. Yo soy el segundo, porque yo reemplacé a otra persona después. Señor importante acá. El primer representante de ventas de Aeroméxico en Lima, Perú, he sido yo. Porque Aeroméxico, justo cuando llegó Aeroméxico al Perú, antes Aeroméxico no iba a Perú. Cuando llegó Aeroméxico. ¿De qué años estás hablando? ¿80s? No, Cruchera, ¿qué pasa? En el colegio, no está en el colegio. Perdón, ya me cagó. Ya, 90. No, claro, 97. Ya. 97, 98. En el colegio yo estaba en kinder, en el 80 estaba en kinder. No, yo en el 97 estaba en primer año de primaria. Ahí es. Y tú ya eras el exitoso comercial ya. No tanto. Yo estaba en primaria todavía. Bueno, tenemos una diferencia de edades evidente, como usted comprenderá. Solo te quitas la barba y ya. No, sí, claro, me lo pongo el pelo. Ya, si quieres. Me quito la barba y me lo pongo el pelo. Y unas cuantas arrugas menos también. Otra pregunta. Dale. Yo no he hecho mi primer acercamiento. Mi primer acercamiento fue con el Chavo. O sea, bueno, chiquito, el Chavo, torta de jamón, Acapulco. Para mí,
yo hace semanas nomás he ido a Acapulco. Para mí fue un sueño ir a Acapulco. Porque, Pero tú cuando eras chico sabías que el Chavo era de México? Sí. Claro. Sí, pues porque hablaban todo el Claro, tiempo hablaban todo el es tiempo de verdad. México, hablaban Es verdad. diferente, o sea, Necaxa, o sea, sí sabías que Claro, era de claro, México. claro. Entonces para mí, me acuerdo que el viaje, el capítulo de Acapulco lo vi, no sé, 50 veces, porque era como mi capítulo favorito, y dije algún día, y para mí ir a Acapulco así como que era ser mágico, ¿eh? Claro. Y entonces ese fue mi primer acercamiento con el Chavo, y bueno, luego mi mamá veía novelas mexicanas, Epa. entonces hay mucha influencia en Perú sobre la cultura mexicana por las producciones, ¿no? Sí, Entonces sí es por televisión, en mi caso es también el Chavo del 8, porque yo también veía el Chavo del 8. Pero yo el Chavo, claro, era niño ¿Es y niño? cuando daba el show, yo he visto los programas del Chavo del 8 de estreno, Allá. los años 70. Lo sacaban aquí en México y lo veíamos ahí en el Perú. En el canal... ¿Qué canal? Creo que el canal 4, creo que el canal 4. Alucina. Pero yo, el Chavo del 8, no sé, o sea, claro, sabía que era Acapulco, todas estas cosas, ¿no? Pero... ¿No te das cuenta que era México? No, sí, 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 era muy sí, marcado claro, sí, que era no, México. sí sabía que era México, sí, sí es verdad, tienes razón, he hecho una pregunta estúpida. He hecho un comentario estúpido, para variar. Dale. A ver, lee tú porque yo si Ah. no, sin lentes, sin lentes no puedo ver, aunque acá tengo los lentes. ¿Has tenido una novia mexicana? En mi caso tendría que ser un novio, Ah, porque yo has soy tenido gay. un novio, ya, ¿has tenido un novio mexicano? No, lamentablemente no. ¿Nunca? Lamentablemente. Me han gustado mexicanos, sí, Ya. pero no he tenido la suerte todavía de probar ese tipo de sabores mexicanos. Ah, ok. No, yo, bueno, no, porque justo cuando estaba en México tengo novia, entonces... Oh, no, tu novia es peruana. Mi novia es claro. peruana, así Bueno, que- tu enamorada, o Sí, novia ya. mi enamorada. Bueno, es que acá Ok. dicen, es que acá no se Ok, usa la claro, palabra claro. enamorada, entonces sí, mi Más novia es en peruana. casi ninguna. El único país creo que es Perú que dice la palabra enamorada. Claro, La gente sí. siempre se ríe cuando decimos esa palabra. No, pero sí, las chicas mexicanas están muy guapas, no sé si algún día, pero me parecen muy Pero guapas. que ni te escuche tu enamorada, te va a matar. Espero que no vea esta bolerita. Que no veas. Va Va a tener que cortarlo, censurarlo. Voy a editar esto. Roberto, vamos por la penúltima. Otra más, pregunta. la penúltima pregunta. A ver, dale. A ver. ¿Qué es lo más impresionante que has visto de México? Lo más impresionante Sí, lo que he más visto de impresionante. México. Qué buena pregunta. No me quiero ir por la infraestructura, pero cada vez que esa es la que me viene a la mente. Pensemos en algo turístico, Claro. algo turístico que te ha impresionado. Yo creo que a mí lo que más me impresiona en México definitivamente, sin decir, definitivamente lo primero que se me viene a la mente es la infraestructura, pero no quiero volver a decir lo mismo para que todo el tema. No, vayamos a un tema turístico. Es un alguna- tema turístico, sí, es sí. la organización turística que tienen acá, lo preparado para el turismo que están, lo inteligente que son en México las autoridades, digamos el personal que trabaja en el sector turístico y también los clientes mexicanos y todo con la industria del turismo. Eso me impresiona A muchísimo. mí lo que me impresionó mucho, el turismo ahorita está jodido en el Perú por el tema que han puesto muchas restricciones y todo, pero acá yo vine en diciembre y no dejaron morir el turismo. Acá tú podías entrar con toda normalidad y todo, como que sí pienso que, o sea, en México el tema de la organización para el turismo están muchos pasos avanzados más que el Perú, y por eso es que también tienen los millones de visitas que tienen, ¿no? O sea, por eso están en el lugar donde están. Es el sexto país más visitado del planeta. Sí, está México. por ahí, sí. Sexto, el ranking, ahí Sí, está. sí, yo sé que está el top 10, no sé exactamente si es el sexto, Es el pero... bueno, Ah, según el sexto, ok. un año antes de la pandemia, porque ahora cambió todo, ¿no? claro. Es el sexto país más visitado del mundo. Pero eso no es maná que cae del cielo. No. Ese es trabajo que le ha costado a toda la gente y le sigue costando para mantener ese privilegio Acá ganado. venimos con algo gastronómico. ¿Cuál es su plato favorito de México? Uy, el más esa favorito. pregunta es bien. Yo creo que esa es la pregunta más difícil que tú le puedes hacer a alguien que ya empieza a conocer ¿Sí? a México en profundidad. A ver. Para mí, desde que yo empecé a venir a México, porque yo conocí a México antes, yo trabajaba en Aeroméxico, Ajá. pero que yo empecé a venir a México en esas épocas, que fue hace, como digo, en el año 97, 98, yo trabajé 2 años en Aeroméxico, eran las quesadillas de chorizo. Eso es lo que a mí me gustaba. Pero quesadillas de queso, Roberto. Ah, la quesadilla. Las quesadillas son de queso. No, pues quesadilla de chorizo. No, porque puede ser con pero- chorizo, pues. Las quesadillas son de queso, es lo que me han También. dicho los mexicanos. Las quesadillas son de queso. Quesadilla de chorizo fue la primera, yo era pero así obsesivo. De ahí yo entré a trabajar a barcos de crucero y cada vez que recalábamos en barcos de Cozumel, Ensenada, Vallarta, Mazatlán, ¿cómo se todos los Cabos? Ajá. Siempre era todo el tema con la quesadilla, como que me obsesioné. Pero después cuando ya vine a Ciudad de México, comencé a probar otras cosas, a ver otro tipo de platos y quedé alucinado con los chilaquiles verdes.
que son buenazos, también me encantan y todo. Y ahora en este viaje en particular, que yo soy muy curioso, pero gastronómicamente no soy tan curioso, porque los sabores nuevos... ¿No has probado los chapulines? Sí, sí los he probado. Sí los he probado. Y ahora en este viaje en particular, lo que más me ha llamado la atención, que más me ha impresionado como comida mexicana, es el huauzontle. El huauzontle, lo tienes que probar. ¿Te gustan los vegetales? ¿Te gustan las espinacas? Claro. Te va a gustar. El huauzontle es... ¿De dónde? ¿De acá? ¿El plato típico de qué parte de México es? Es de México en general, no sabría decirte de qué región, probablemente del sur, no sé, no lo sé, o del norte, creo, no lo sé, la región no lo sé. Se llama huauzontle. ¿Qué es el huauzontle? El huauzontle es la misma especie de planta que la kiwicha en el Perú, pero de Norteamérica. O sea, son de la misma familia, pero son diferentes, ¿no? Y ellos, en lugar de secarla al sol... Acá me gusta poner un meme. Que va a ser lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero más barato. Pero más barato. ¿Y cómo se llama esto? Y en lugar de quitar las semillitas de la kiwicha y hacer los diferentes productos que se hacen en el Perú, aquí lo mantienen en su flor, en su planta, en su cogollo, como se dice cogollo, y lo adoban, lo arrebozan, le ponen una salsa de unos chiles buenazos, una maravilla. Es huauzontle, ¿te acuerdas? Es una de las grandes sorpresas que ha sido producto de mi curiosidad gastronómica, que antes no la tenía tanto. A mí lo que más me gusta, o sea, he probado varias cosas, pero las dos cosas que más me gusta, bueno, no sé, los tacos al pastor y el mole. El mole es buenazo. El mole almendrado es buenísimo. La primera vez, no digamos que me cayó mal, pero como que sentí que se quedó en mi organismo mucho tiempo y me sentí inflado por 2 días. No digería, porque creo que es muy, o sea, para el estómago de un extranjero. ¿No? Costumbre. Claro, tiene varias especies de chile, tiene muchas cosas. Chocolate, grasa y todo. Entonces como que sentí que se me quedó en mi estómago y que 2 días no salía. Yo lo que hago con el mole, cuando lo compras en un supermercado, o sea, me empolvo en pasta en realidad, lo echo a la crema ácida, esa sour cream que hay acá, y ahí preparo una salsa y me parece que eso le baja un poquito el ácido le baja un poquito. No, y lo como con nachos y con totopos y queda pero pero los tacos al pastor son buenos. En cualquier hora caen bien. Cualquier hora. Eso es una de las cosas que más me gusta. Y hay más cosas que probar, pero especialmente esos dos. Tacos al pastor es lo más. Y el mole. Bueno, Robert, se acabó, pero en serio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mucha gente se está reclamando en el canal. Ya lo dejo contento. Hacemos otro video, entonces vamos a por ahí. Ya estamos organizando para hacer un par más de videos en común. ¿Cómo se llama? Colaboraciones con Roberto. Así que, bueno, gente, espero que después de tantos meses que hagas con tu paisano, vete a buscar a tu paisano. Aquí está mi paisano. Con su escudo y todo. No se olviden seguir en nuestras redes sociales también. Acá aparece la red social de Roberto. Acá también con historias de viaje. Y con nosotros será hasta un próximo video. Chao, gente. Chao.